Vamos a dar paso a la segunda parte del bloque, las experiencias de éxito en la innovación digital de la farmacia comunitaria. Para ello subirán los siguientes ponentes. Don Luis Miguel Díez, coordinador del Departamento de Desarrollo Profesional del Consejo General de Farmacéuticos, que va a hablarnos del valor del desarrollo profesional, recertificación continua del farmacéutico. También subirá don Iván Espada, responsable del área del medicamento del Consejo General de Farmacéuticos, con la ponencia Logros alcanzados por CISMED y Farmahelp. Don José Luis Nájera, vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia, que va a instruirnos en digitalización de la colaboración en salud pública. Y, por último, doña Teresa Méndez, vocal de oficina de farmacia del Colegio de Asturias, compañera, que va a ser la envidia de todos, ya lo veréis, con su experiencia en Asturias, comunicación médico-farmacéutico. Sin más, Luis Miguel. Buenas tardes. Gracias, Pedro. Gracias a todos vosotros por estar aquí esta tarde. Como ha dicho Pedro, voy a hablar sobre el valor del desarrollo profesional, recertificación continua del farmacéutico. Y, bueno, lo primero que voy a empezar es para explicaros lo que es la recertificación, para aquellos que no la conozcáis. ¿Por qué solicitar la recertificación ahora que no es obligatoria? ¿Cuál es la situación de la recertificación tanto en Europa como en España? Los requisitos para solicitar la recertificación para aquellos que la queráis solicitar. Luego, una utilidad de la plataforma de recertificación, que es el repositorio, que ahora os lo explicaré. Y, por último, la solicitud de recertificación, cómo hacer una solicitud. Bueno, para empezar, quiero poner dos definiciones. Una que es el desarrollo profesional continuo, que todos conocéis, que sería el proceso por el que un profesional mantiene y mejora su nivel de competencia, tanto a nivel de conocimientos, habilidades y actitudes, a lo largo de su vida profesional. La recertificación continua del farmacéutico sería una certificación voluntaria, por ahora, en la que se evalúa y reconoce la aceptación del código deontológico. El profesional acepta, que ya lo tiene que tener, pero bueno, lo acepta, lo visualiza y lo acepta el código deontológico. No tiene que tener sanciones de orden deontológico, no puede tener una sanción que no pueda ejercer. Y lo que hace es evaluar ese desarrollo profesional continuo para farmacéuticos colegiados, porque este proyecto es para farmacéuticos colegiados para el ejercicio de la profesión. Bueno, una vez que sabemos lo que es la recertificación continua del farmacéutico, os voy a poner algunos puntos por qué solicitar la recertificación cuando no es obligatorio. Bueno, pues como todos sabéis, actualizarse permite mejorar la calidad del servicio farmacéutico y aumentar la confianza del paciente. Os podéis poner en la situación detrás del mostrador. Imaginaos que sois un paciente que tiene una enfermedad grave y que vais a un farmacéutico. ¿Qué farmacéutico queréis ver? Una persona que se actualiza, que conoce los últimos tratamientos, las interacciones, los medicamentos, o una persona que lleva desde la carrera sin estudiar, que ha trabajado en otro sitio y en otro sector y se mete en la farmacia aunque tenga la titulación. Pues creo que todos queremos que el farmacéutico esté lo más actualizado posible. Lo mismo a nivel profesional, a nivel de aporta excelencia, abre oportunidades de crecimiento profesional. Si queremos contratar a una persona, a un farmacéutico, o nosotros mismos queremos ir a un puesto de trabajo, queremos coger a una persona que esté actualizada, que esté lo más actualizado posible, tanto a nivel de experiencia profesional como a nivel de la formación que tenga. La propia aplicación permite una organización eficiente de nuestra información. Toda la información la podemos ir acumulando ahí y la podemos ir guardando para cuando lo necesitemos. Y, bueno, pues otro punto sería cuando sea obligatoria en el futuro, porque lo será, el farmacéutico estará mejor preparado porque ya habrá hecho su desarrollo profesional continuo, lo tendrá todo registrado y lo podrá incluir. Y como resumen de esto, un profesional actualizado será un mejor profesional al servicio de la sociedad. Bueno, situación de la recertificación. Nosotros en el año 2023 hicimos una encuesta a la PGU, al Grupo Farmacéutico de la Unión Europea, en el que nosotros estamos representados en España, y se le hizo una consulta cómo era la evaluación del desarrollo profesional continuo en sus países, que si tenía algunos requisitos o, bueno, se clasificaron, a raíz de esas respuestas, se clasificaron en 4 apartados. Aquellos países que su recertificación o evaluación del desarrollo profesional continuo era obligatorio,
y tenía consecuencias, como la mayoría de los países es así. Aquellos países en que es obligatorio pero no tenía consecuencias, cuando digo consecuencias puede ser desde que no te dejen colegiarte a que no puedas ejercer o que tengas una multa económica. Bueno, pues esas serían el tipo de consecuencias a nivel europeo. Y voluntario en el que estaríamos nosotros, España, que ya la ofrecemos desde el año pasado, y sin desarrollo profesional continuo, sin recertificación, estarían esos 3 países. Bueno, este es el mapa de los países que nos respondieron a esa consulta que hicimos el año pasado a toda la PGU y, como veis, casi todos están en el grupo de obligatorio con consecuencias. A nivel de las profesiones sanitarias, esto lo iniciaron los médicos en el año 2015. El periodo de recertificación, igual que en Europa, hay países que tienen de 1 a 7 años, cada país es diferente. Los médicos tienen 6 años y a datos de 2022, que es el último que tienen publicado, había 20.250 profesionales que habían solicitado. Ellos lo llaman validación periódica de la colegiación, ¿vale? Es otro término. Ópticos y optometristas iniciaron el proyecto en 2017, 2 años después. Ellos lo hacen, el periodo de evaluación es cada 5 años y tienen 901 profesionales. Y luego nosotros los farmacéuticos, que lo hemos iniciado en el 2023, pero lo llevamos trabajando en este proyecto desde el 2015, en que se hizo un primer grupo de trabajo, luego se ha estado trabajando con los colegios. Bueno, en el 2023 lo iniciamos. El periodo de evaluación es cada 6 años y tenemos aquí, esto es la diapositiva del fin de semana, a fecha de hoy tenemos 94 profesionales que ya se han recertificado. Este es el mapa de España, en el que podéis ver que hay varios colores. El color azul serían aquellos colegios que ya ofrecen la recertificación a sus colegiados, en verde aquellos que están en desarrollo, en preparación. Y luego os explicaré un poco esta preparación. Los requisitos de la recertificación: estar colegiado. Es necesario estar colegiado para poder acceder a esta herramienta y pertenecer a unos colegios que lo ofrecen, que están adheridos, pero que también que lo ofrezcan. O sea, si un colegio todavía está en proceso de desarrollo y no lo ofrece, todavía no se puede utilizar esa plataforma. Ejercer o haber ejercido al menos durante 6 años en el ámbito farmacéutico, desde que he conseguido la licenciatura o grado. Para aquellos vosotros que sois estudiantes, no podréis hacerlo hasta que paséis 6 años de ejercicio, porque lo que se evalúa es, desde que yo lo solicito, 6 años anteriores. Aceptar el código ontológico y no tener sanciones firmes de orden deontológico, como hemos comentado antes, y superar unos puntos mínimos. No es un examen, no hay que preocuparse porque me vayan a llevar un día a hacer un examen y tenga que pasar esa prueba, sino que el propio farmacéutico lo emite, o sea, lo solicita cuando él desee, cuando él crea que tiene esos puntos mínimos. ¿Y qué puntos mínimos son? Conseguir como mínimo 25 puntos en el apartado de actividades profesionales, en mi ejercicio profesional, que suele ser unos 2 años y medio de ejercicio profesional a tiempo completo. Y en el apartado hay como 2 partes, una de actividades profesionales y otra de formación, investigación y docencia. En la parte de investigación, docencia y formación, conseguir al menos 20 puntos. Nosotros la organización colegial ha puesto el foco en el tema de formación continua acreditada. O sea, es lo que más puntuación se solicita. Y como mínimo debe de tener 17 créditos. En todas las actividades que presente el farmacéutico, de los 20 puntos, 17 créditos, que equivalen a 1 punto por cada crédito, tiene que incluir el farmacéutico en actividades. Tiene que hacer 7 actividades de formación continua en el periodo evaluado. Dentro de los 6 años tiene que hacer 7. No puede entregar 2 actividades que tengan 13 puntos cada una y ya lo consigue. No. Como mínimo 7 actividades. Y realizar actividades de formación continua durante al menos 3 años del periodo evaluado. No podemos hacer toda nuestra formación o nuestra docencia o nuestra investigación en 3 meses y con eso ya lo presento. No. Esto es un desarrollo profesional. Tenemos que evaluar un desarrollo profesional continuo durante los 6 años que se evalúan y por eso se pide como mínimo que las actividades estén concentradas en 3. Voy terminando. El repositorio. El repositorio es como una aplicación, una ayuda para el farmacéutico en el que a través de esta aplicación puede ir guardando toda la experiencia profesional, todos sus certificados que consigue, lo va guardando ahí. Por ejemplo, a los estudiantes, cuando os colegiéis y empezáis a hacer cursos de formación continua, lo podéis ir guardando ahí. Lo tenéis todo reunido, no lo tenéis en una carpeta por ahí, en un papel, lo tenéis todo guardado y lo podéis guardar
para cuando lo tengáis que utilizar. Lo que hace la aplicación es que cuando nosotros queramos solicitar la recertificación, de todo ese repositorio me va a coger toda esa información de los últimos 6 años, ¿vale? Y me la va a volcar. O sea, es apretando un botón, que lo veis ahí, es el botón de la izquierda, el de la derecha es para dar de alta las actividades, el de la izquierda es para importar la actividad, lo que tengamos para la solicitud, me vuelca todo y no tengo que hacer nada más. O sea, es un proceso, a lo mejor sí se tarda algo más en ir metiendo cada uno de los documentos, pero una vez que ya los tenemos, que lo podemos ir haciendo a lo largo del tiempo, lo que es la solicitud se tarda muy poco. ¿Cómo se pide la solicitud de recertificación? Pues hay una plataforma que está activa, como he dicho, en aquellos colegios que ya ofrecen la recertificación y que es esa URL, rcf.nodofarma.es. Los propios colegios tienen en sus páginas web esa información y a través de un enlace del colegio podéis acceder a esa plataforma. Os voy a explicar brevemente cómo es el proceso. Un farmacéutico colegiado entra en la aplicación, puede ir guardando a lo largo del tiempo en el repositorio esa información o puede solicitar a través de la propia plataforma la solicitud de recertificación. Si lo tenemos guardado en el repositorio, me lo volcará. Si no lo tenemos, lo vamos incluyendo en la propia solicitud. Lo podemos hacer nosotros mismos o podemos apoyarnos con la ayuda del colegio. Tiene una persona que puede ayudarnos a introducir esa documentación para aquellas personas que no sepan cómo hacerlo. Y luego, esta solicitud, cuando ya se envía, tiene que cumplir unos requisitos mínimos. La propia aplicación te dice si los cumples o no para que pase al colegio. El evaluador de ontología del colegio es una persona que revisa si ha aceptado ese código deontológico y que no tenga sanciones firmes de orden deontológico. Esto pasa al propio comité evaluador, que son un grupo de personas, que ahora os lo explicaré, que evalúan esa solicitud y lo que hacen es, si cumple los requisitos, si se ha equivocado, se lo vuelve a mandar al propio colegiado para que lo corrija y si cumple, pues pasa al secretario del colegio. El secretario del colegio firma esa solicitud, la firma el secretario del consejo y el propio farmacéutico obtiene ese certificado de recertificación. Ya por último, la solicitud de recertificación tiene en cada colegio un comité evaluador del colegio, que son las personas, son un grupo de farmacéuticos que evalúan la actividad profesional, formativa y científica, evalúan esos documentos que envía el farmacéutico para ver si es correcto, si la documentación es correcta y que por colegio son al menos 3 personas que forman parte. Por eso hay algunos colegios que tienen que hacer un curso de formación que tienen que seguir y por eso hay algunos colegios que están todavía en ese proceso. Aparte de este comité evaluador, hay como un comité nacional de expertos en evaluación de la recertificación, que lo que hacen es que con todas las dudas que hay que puede haber ahora que hemos iniciado este proceso en todos los comités evaluadores de los colegios, aportan un criterio objetivo homogéneo. Pues, oye, pues responden esas consultas y les dan un criterio homogéneo para que en una provincia no tengan un criterio que pues, a una persona que esté colegiada en 2 colegios, pues oye, este es más fácil, me voy a ir a este colegio. Pues no, es un criterio homogéneo para todos los colegios. Y ya por último, si tenéis más dudas o queréis ver más información, en la página web de farmacéuticos, ahí tenéis en farmacéuticos, formación, recertificación, tenéis un enlace donde viene toda esta información que os he dicho y si vuestras dudas no quedan resueltas, tenéis tanto mi correo como el correo de la propia recertificación del proyecto que es RCF, de Recertificación Continua del Farmacéutico, @redfarma.org, en el que os podemos resolver estas dudas. Y nada más, muchas gracias a todos y os animo a aquellas personas, aquellos farmacéuticos que podáis en vuestros colegios solicitar la recertificación, que lo hagáis porque hará una profesión más fuerte y más formada. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes a todos y todas, compañeras. Y en primer lugar, agradecer, por supuesto, la invitación que ha hecho Piedad, la vocal de Oficina de Farmacia, en mi persona, pues para compartir estos 15 minutitos más o menos con vosotros. También al Colegio de Toledo por la organización. Y me toca hablar de un tema que es feo, porque además, si veis el título, pues estamos hablando de problemas de suministro. Ya mi presentación empieza mal, empezamos a hablar de problemas. Y de herramientas que hemos puesto en marcha los farmacéuticos para dar respuesta a estos problemas de suministro.
de forma que no sean tan problemas como pues estamos acostumbrados a oír en prensa. Bueno, en primer lugar, comentar que con motivo de esta jornada de la vocalía, la primera jornada de la vocalía de oficina de farmacia, hoy lanzamos una campaña denominada Historias de Farmahelp, en el cual queremos visibilizar la labor que hace el farmacéutico para permitir la accesibilidad del paciente por su medicación. Todas las medidas que tomamos para garantizar que nuestro paciente puede tener acceso a ese medicamento que le ha prescrito el médico. Esta campaña Historias de Farmahelp consta de 3 vídeos en el cual pues, visibilizamos cómo esta herramienta, de la que ya Paco Miranda nos ha hablado un poco, de Farmahelp, y que luego hablaré un poco al final de la presentación, cómo nos puede ayudar en nuestro día a día para encontrar un medicamento concreto que, pues, por cualquier motivo, como luego veremos, no disponemos en ese momento de la farmacia. Pues si queréis, entramos el vídeo. Voy un momento a la farmacia por los medicamentos. Te esperamos aquí. Hola, buenas tardes. Mire, vengo a por estos medicamentos. Acabamos de venir del médico con mi hija porque ha tenido una crisis asmática. Pues un segundito que voy a ver si los tengo. Voy a por ellos. Aquí tiene el corticoide. Pero le comento, el inhalador que le han recetado no lo tengo en este momento. Lo he dispensado justo hace un rato. Pero he usado una herramienta de colaboración entre farmacias cercanas para localizar medicamentos y hay uno a 300 metros en esta calle de aquí que sí que lo tiene. Si quiere, les aviso y les digo que va para allá a recogerlo. Pues perfecto, porque además venimos en coche, por lo tanto no tardamos nada. ¿Les tengo que decir algo? No, no se preocupe, que ya les aviso yo que va para allá. ¿Ha utilizado alguna vez dispositivos de inhalación? Sí, varias veces. Tenemos experiencia. Perfecto. Recuerde que es muy importante que la niña se enjuague la boca después de utilizar el inhalador. Aquí tiene. Hasta luego. Adiós. Si no lo tienes, Farmahelp lo encuentra. Bueno, pues este vídeo, como os decía, el primero de ellos ya está disponible desde esta misma tarde, desde las 4:30. Lo hemos puesto en activo en YouTube. Por supuesto, lo podéis descargar, lo podéis compartir, visibilizar. Es un enorme trabajo que han hecho el departamento de marketing con nuestra compañera Pilar Zandueta al frente. Le ha puesto mucho cariño, muchas horas. Y bueno, pues ya nos daréis vuestro feedback al respecto. Bueno, pues empezamos a hablar de problemas de suministro. Los problemas de suministro, como todos sabemos, pues lógicamente es un problema de salud, porque nuestro paciente no tiene acceso a un medicamento que necesita. De este problema de suministro, los medios de prensa se están haciendo eco. No sabemos muy bien si se debe a la preocupación de la población, y ellos dan eco de esa preocupación, o la preocupación de la población se está debiendo al eco que están haciendo los medios de prensa. Mirad, nos encontramos simplemente buscando en Google problemas de suministro, nos encontramos titulares como estos. Ahí tenemos otro, hay otro, hay otro. Me da igual el titular, más o menos sensacionalista, todos más o menos dicen lo mismo. Los problemas de suministro están aumentando. ¿Esto es cierto? Pues mirad, si nos fijamos en la N, yo diría que sí. Antes de la pandemia, si veíamos los problemas de suministro que publicaba la agencia a diario en su página web, estamos hablando más o menos al día de unos 500 códigos nacionales, presentaciones con problemas de suministro. Si entramos ahora estamos hablando de 900, por lo tanto, están aumentando. Este aumento se traduce en esto. Esto es la imagen que nos están vendiendo los medios de prensa de los problemas de suministro. Es un problema y parece que realmente las farmacias no tenemos medicamentos y nuestros pacientes van a las farmacias y en la mayoría de las ocasiones no podemos dispensarles el medicamento prescrito. Bueno, la realidad es muy contraria a esto. Todos sabemos que esto tiene incidencia, en ocasiones puede ser importante, en ocasiones tiene que ser grave, pero os comento una cosa. En esta vida todo tiene solución menos dos cosas, la muerte y la estupidez humana. Y de la muerte hay debate. Para mí un problema de suministro es esto. Es decir, vale, tenemos un problema, pero en la inmensa mayoría de las ocasiones tenemos soluciones más o menos sencillas. ¿Vale? Entonces, hay que tener siempre, y creo que es importante, trasladar este mensaje a la prensa. Es decir,
Tenemos un problema, pero no es tan fiero el león como se le pinta. No obstante, tampoco hay que subestimar al león, porque el león es león. Mirad, la agencia española es la que tiene la responsabilidad de publicar en su página web la información de problemas de suministro. Publica diariamente todos los códigos nacionales afectados por problemas de suministro y hace informes semestrales que revisan la situación en el semestre anterior. Aquí tenemos los datos del último semestre. Como veis, estamos hablando que actualmente, y aquí es el primer problema que tiene el medio de prensa, es que confunde medicamento con código nacional, medicamento con presentación. Tenemos actualmente unos 15.000 medicamentos autorizados en España que corresponden a casi 33.000 códigos nacionales, 33.000 presentaciones. Los medicamentos afectados por problemas de suministro realmente tienen un total de, en el semestre anterior, 1.415 presentaciones. Es decir, el 4,28% de los códigos que tenemos en farmacia han estado afectados en algún momento por un problema de suministro. No quiere decir que no los tengamos. Es decir, este 4,28% es lo que los medios de prensa nos están bombardeando a diario. Pues aún así, de estos 1.400 códigos nacionales, realmente la agencia establece que los graves, los importantes, son 115 códigos nacionales. ¿El problema que yo veo? Pues que todo en esta vida es relativo. ¿Y qué significa grave? Pues para la agencia grave significa esto, que han tenido que tomar alguna intervención o bien el prescriptor o bien la agencia española. Luego cada uno de nosotros podemos tener un concepto diferente de qué es grave o qué no es grave, ¿no? Pues decir, pues a mí me interesan, por ejemplo, los que afectan a niños o los que afectan a situaciones graves, como está pasando con el glucagón, todas estas situaciones que más o menos conocéis. Bueno, no me voy a entrar mucho, estas son las distintas acciones que toma la agencia española para mitigar estos problemas de suministro. Pero aquí somos farmacéuticos, la mayoría de nosotros, y vamos a hablar de lo que nosotros hacemos. Y mirad, esto es tan sencillo. La inmensa mayoría de los problemas de suministro los arreglamos en la farmacia sin que nadie tenga que hacer nada. Fijaros esta situación. Amoxicilinas de 1 gramo, 20 comprimidos. Esta diapositiva la tomé la semana pasada, ¿vale? Si a mí me recetan Clamoxil, yo tengo un problema de suministro. Y a mí me da igual. Yo puedo dar cualquier otra de las presentaciones que están incluidas en esa agrupación. No tengo que hacer nada. Me viene el paciente con su receta, le cambio el medicamento, el paciente se va a su casa y tiene acceso a su medicamento. ¿Problema que nos encontramos? Pues todos lo sabemos. El artículo 89, donde se regula la sustitución por el farmacéutico, es un artículo muy antiguo y son 3 párrafos. Necesitamos más herramientas para tener un soporte legal que nos permita hacer nuestra labor. Ya vimos el año pasado cuando tuvimos los problemas de suministro de las amoxicilinas pediátricas. En ese caso, la agencia recurría a nosotros para hacer esa sustitución excepcional, algo que le llevamos pidiendo muchísimo tiempo. Es decir, déjame cambiar un medicamento en una forma farmacéutica por otra, similar, otra que yo considere con mis conocimientos farmacocinéticos que puede conseguir el mismo efecto, ¿vale? Una situación perdimos con los sobres de Montelucas. Bueno, otras acciones que se hacen a nivel de ciertas comunidades autónomas, por ejemplo, permitir la accesibilidad de medicamentos extranjeros desde la farmacia. No me voy a detener mucho más aquí. Bueno, estamos hablando en todo momento de problemas de suministro, estos problemas oficiales que afectan a todas las farmacias, que el laboratorio ha comunicado, pero los que muchas veces nos encontramos en la farmacia son otros, que son estos de la derecha, que son más sutiles, que son lo que llamamos incidencias o faltas en el suministro. Son problemas no oficiales. Yo pido un medicamento a la distribución y no me lo sirven, pero puede ser que a otra farmacia sí se lo sirvan. O puede ser que yo pida 3 unidades y me llegue una. Ese tipo de incidencias, pues ahora veremos que también están afectando a la farmacia y no son problemas oficiales. Bueno, ¿cómo detecto esas faltas de suministro? Pues a través de esta herramienta, CISMED. CISMED es un sistema de comunicación en el cual estamos integrados tanto los propios farmacéuticos de farmacia comunitaria, que son los que tienen la información, los colegios oficiales de farmacéuticos, que agrupan la información de su provincia, la consolidan, y el Consejo, que agrupa toda la información nacional, ¿vale? ¿Cómo funciona CISMED? Pues CISMED es un aplicativo, realmente no hay que instalar. Yo me doy de alta y automáticamente mi programa de gestión me va a integrar CISMED como un almacén más para hacer mis pedidos. Y a CISMED van a llegar todas esas faltas que me van devolviendo a mis almacenes de distribución. Yo hago pedidos y las faltas que me van devolviendo acaban en CISMED. De forma que al final a CISMED llega los medicamentos que a mí la distribución no me está sirviendo o me está sirviendo en número insuficiente. ¿Qué me aporta CISMED como farmacéutico? Pues mirar, CISMED es importante para toda la profesión farmacéutica, también para el paciente, pero también para cada uno de nosotros, porque me permite, en primer lugar, detectar problemas de suministro.
faltas de suministro más que problemas. Y esto me sirve, por ejemplo, para informar a mi paciente. ¿Cuántos de vosotros no tenéis pacientes que llegan a la farmacia, os piden un medicamento, os dicen es que vengo buscándolo por varias farmacias? Pues gracias a la información de CISMED podemos informarles pues, que este medicamento realmente está teniendo ciertos problemas para llegar a algunas farmacias de una zona determinada. Conocer estas situaciones para permitirme adaptarme al cambio, es decir, si yo conozco que un medicamento tengo problemas, pues puedo intentar buscar alternativas para poder cambiarle. Y justificar. ¿Os acordáis del caso de Apisaban hace poco, ¿no? En mayo. Pues de repente nos dicen que tengo que dispensar un medicamento que no encontraba y resulta que pues todas las consejerías y las mutualidades me dicen, bueno, pues puedes dispensar un medicamento a precio superior a precio menor diligenciando. Esa diligencia tiene que estar justificada. Pues gracias a Farmagel, gracias a la información de la distribución, todo esto me sirve para justificar que yo no tengo acceso a este medicamento. Mirad, este es lo ha visto un poco, lo ha enseñado un poco Paco, cómo está ahora mismo CISMED integrado en las farmacias comunitarias. Actualmente tenemos 11.600 farmacias incluidas en CISMED. Estamos hablando de una cifra superior al 50%, ¿vale? Bastante bien distribuido. En el caso de Toledo, ya que estamos aquí, veis que está ahí abajo, pero ahí abajo hay un scroll, estáis más o menos por encima de la media, es un número bastante bueno. Aquí, por ejemplo, tenemos el último informe de CISMED que publicamos y tenemos los medicamentos más afectados. Fijaros que en este punto pues, se recoge a la derecha una columnita que informa si el medicamento tiene problema de suministro o no, ¿vale? Pues ahí vemos que los 3 primeros no tienen problema de suministro oficial. ¿Cómo me adhiero a CISMED? Es muy sencillo. Es tan fácil como entrar en Registro Farma. Entro en Registro Farma. Ahí tengo un aplicativo de CISMED, me leo los términos y condiciones, los acepto y a partir de mi programa de gestión puede incluirme a CISMED como un segundo, tercero o cuarto almacén. ¿Vale? Y con eso los detectamos. Perfecto. Y luego tenemos otra herramienta de la que ya se ha hablado, que es Farmagel. Farmagel es un sistema de comunicación entre farmacias. Para que me entendáis, es una especie de WhatsApp que muchos de vosotros tenéis y que permite comunicar a farmacias cercanas para informar de qué medicamento me falta en mi farmacia por si otro compañero puede atender a la solicitud de un paciente. Es decir, un paciente me pide un medicamento, yo no lo tengo pues porque en ese momento no lo tengo, distribución no me lo sirve, o me lo sirve pero va a tardar un poco y resulta que el paciente tiene urgencia, pues en ese caso podremos recurrir a Farmagel. ¿Vale? Farmagel es sencillo de usar, sencillo de utilizar, algo muy importante, no es intrusivo, no accede al stock de la farmacia. Farmagel no se conecta con ningún sistema interno nuestro de la farmacia. Nadie va a saber qué medicamentos tengo, qué medicamentos no tengo. Es interactivo, permite comunicarnos entre farmacéuticos, entre el colegio y la farmacia, y puedo mandar peticiones de medicamentos, productos sanitarios y productos dietéticos. Farmagel me permite buscar medicamentos. Yo, por ejemplo, si no tengo un medicamento concreto y necesito dar respuesta a un paciente, es tan fácil como crear una nueva solicitud, incluyo, por ejemplo, una bolsa de orina, creo esa solicitud y las farmacias cercanas me van a decir si lo tienen o no lo tienen. Una vez que estas farmacias me contestan, es el paciente el que elige a qué farmacia quiere acudir y yo le mando al paciente, le puedo además mandar un mensaje a la farmacia diciéndole que el paciente va a acudir en algún momento a lo largo del día o al día siguiente. De la misma manera puede suceder lo contrario, un compañero me manda una petición y en este caso pues yo le puedo decir si lo tengo o no lo tengo. Como veis es muy rápido, prácticamente es instantáneo. ¿Vale? Aquí tenemos las farmacias adheridas a Farmagel, estamos hablando de unas 10.700. ¿Vale? Fijaros esta evolución, en la línea de arriba, el azul, el número de peticiones realizadas, en la línea verde, el número de medicamentos encontrados. El 70%, como decía antes Paco, el 70% de los medicamentos que buscamos se encuentran. ¿Vale? Aquí tenemos los datos en Castilla-La Mancha, por ejemplo, en Toledo en este caso, tiene unas cifras de implantación todavía bajas, pero fijaros, con las pocas cifras que hay, tenemos una alta tasa de encontrar ese medicamento. ¿Vale? Ahí tenemos los más buscados, en este caso ahora Pilera, por ejemplo, es el más buscado, pero fijaros, en la inmensa mayoría lo estamos encontrando. Otros compañeros dan respuesta. Y para acabar, la adhesión también es muy sencilla. Es tan fácil como entrar en farmacéuticos.com, incluir mis datos, esta información llega al colegio, el colegio me da de alta, me manda un correo en el cual yo puedo descargar ese aplicativo de CISMED y me aporta una clave de activación. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias a todas. Bueno,
Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la organización, a la Vocalía Nacional de Oficina de Farmacia, por darme la oportunidad de contaros las experiencias que estamos teniendo en Castilla y León. Y gracias también al Consejo Autonómico de Farmacéuticos de Castilla y León por darme a mí la responsabilidad de contar lo que estamos haciendo en el día a día a través de nuestras farmacias. Cada día más de 2.300.000 personas entran en nuestras farmacias y dispensamos más de 1,5 millones de envases de medicamentos. ¿Podemos utilizar esta afluencia de personas en nuestros establecimientos para actividades de salud pública? ¿Puede la digitalización ayudarnos en esas actividades? Bueno, pues estas serán algunas de las preguntas que intentaré responderos a lo largo de mi intervención, donde, a través de 2 ejemplos de lo que estamos haciendo en Castilla y León, intentaré mostraros cómo podemos focalizar las herramientas tecnológicas que tenemos en nuestra farmacia para hacer esas actividades de salud pública también desde el propio mostrador. Como todos comprenderéis y como todos sabéis, en los últimos años la farmacia ha tenido una transformación muy importante, ¿vale? Donde la innovación y la tecnología ha jugado un papel fundamental, ¿vale? Hace apenas pocos años, y seguramente muchos lo habéis vivido, los pedidos de los medicamentos se hacían por teléfono. La gestión de la farmacia se hacía con papel y boli, ¿vale? Y el historial farmacoterapéutico se reducía a las recetas en papel que nos traía el paciente en cada acto de dispensación, ¿vale? Esto se ha transformado completamente, ¿vale? Y se ha transformado gracias a esas herramientas digitales que hemos ido introduciendo en nuestros establecimientos, ¿vale? Y entre esos aspectos y herramientas que hemos introducido, quiero destacar 3, ¿vale? que me parecen que son aquellos que han tenido un mayor impacto. En primero ha sido la informatización, ¿vale? La presencia de esos programas de gestión, los famosos MIFarma, Farmatic y otros programas de gestión que nos facilitan la gestión de los stocks de nuestras farmacias. Por otro lado está la receta electrónica. Por primera vez éramos capaces de ver todo el historial farmacoterapéutico de un paciente y, por lo tanto, ha cambiado totalmente la atención farmacéutica que podemos hacer a nuestros pacientes. Y, por último, el trabajo en red. Ese trabajo diario que hace cada farmacia, si lo juntamos y trabajamos en red, adquiere mucha mayor importancia, ¿no? Y eso será una de las cosas que intentaré mostraros. Hoy os voy a mostrar 2 ejemplos de lo que estamos haciendo en el Consejo Autonómico de Castilla y León, ¿vale? En el CONCIL. 2 ejemplos que realizamos con acciones de salud pública. Uno de ellos lo hacemos a través de la red de farmacias Centinela que tenemos en nuestra región, y lo otro es la participación de todas las farmacias de Castilla y León en las campañas de concienciación de la vacunación de gripe, que justamente mañana comenzamos esta nueva campaña. El primero de los ejemplos tiene que ver con los medicamentos que dispensamos, ese 1,5 millones de envases que dispensábamos cada día. Estoy seguro que si os pregunto a cualquiera de vosotros, y estuvieseis en vuestras farmacias, cuántos antigripales habéis dispensado en el último invierno, rápidamente todos sabríais decirme una cifra correcta de qué es. Principalmente porque esa información la tenemos en nuestros programas de gestión, en nuestras estadísticas de venta. Lo utilizamos para controlar el stock y poder cubrir las necesidades que van a tener nuestros pacientes, ¿vale? Pero esa información la podemos dar un valor sanitario. ¿Podemos utilizarlo con otro fin que no sea el de la gestión de los medicamentos? Bueno, pues para contestaros a esta pregunta, lo que vamos a hacer, os voy a explicar primero cómo se producen los picos de incidencia de gripe. Los picos de incidencia de gripe ocurren cuando nuestro sistema sanitario se colapsa, ¿vale? Y se colapsa porque en determinados inviernos pues hay tal número de casos de gripe que finalmente nuestro sistema sanitario, nuestros centros de salud, nuestros hospitales no dan abasto y, por lo tanto, no son capaces de abastecer toda la demanda que tiene la población. Y sabemos que hay algunos inviernos que se producen y otros que no se producen, incluso hay algunos que sabemos cuándo se producen antes o después. ¿Cómo sabemos cuándo se va a producir un pico de incidencia de gripe? Bueno, pues para esto los centros de salud y los hospitales van registrando todos los diagnósticos que se van haciendo de cada pico de incidencia, de cada caso de incidencia de gripe. Y ellos ya tienen calculado que cuando se produce un número de casos por cada 100.000 habitantes, a los 4 o 5 días va a aparecer ese pico de incidencia de gripe y va a ocurrir ese colapso sanitario,
¿vale? Por lo tanto, tenemos esos 4 o 5 días para prepararnos o preparar nuestro sistema sanitario para atender esa demanda de la población. Pero, ¿y si pudiésemos adelantarnos? Esa es la pregunta que nos hicimos en el Consejo Autonómico, porque teníamos un aspecto que era clave. No todo el mundo que tiene una gripe acude al centro de salud a que le diagnostiquen de gripe. Si cualquiera de nosotros tuviésemos una gripe, acudiríamos a nuestra farmacia a retirar un antigripal y solamente si se lo pegamos a nuestro padre, a nuestro abuelo o a una persona de alto riesgo, pues a lo mejor sí que acabábamos en el centro de salud para que le hiciesen ese diagnóstico de gripe. Y por lo tanto dijimos, ¿y por qué no hacemos un seguimiento del consumo de fármacos antigripales? Y le pedimos, aparte de nuestra red de farmacia centinela, que nos dijesen el consumo semanal de fármacos antigripales de los últimos 5 años. Cuando recibimos los datos, pues los pusimos en una tabla y nos llevamos las primeras sorpresas. La primera sorpresa era que también nosotros detectábamos unos picos en el consumo de fármacos antigripales y que además esos picos de consumo de fármacos antigripales coincidían con los picos, con los casos de diagnosticados de gripe. Pero cuando solapábamos las dos gráficas, la de incidencia de gripe con el consumo de fármacos antigripales, veíamos que no solamente nos podíamos adelantar 4 o 5 días, sino que esos picos en el consumo de fármacos antigripales ocurrían hasta 8 y 12 días antes de ocurrir ese pico de incidencia de gripe. Es decir, mediante la revisión del consumo de fármacos antigripales podríamos anticiparnos el doble de tiempo para poder preparar nuestro sistema sanitario, ¿vale? Y, por lo tanto, dar tiempo a poder tomar las medidas que fuesen necesarias para intentar minimizar ese colapso. Bueno, pues esta actuación que se ha hecho entre unas farmacias de Castilla y León, Centinela, imaginaos el potencial que tendría si tuviésemos una red nacional donde pudiésemos hacer ese seguimiento de determinados consumos de medicamentos. Incluso nos aporta una información que es una información útil para la Administración y útil también para la población. Una información que nos da visibilidad y posicionamiento tanto ante la sociedad como ante la propia Administración. Y es una información que nos da capacidad de negociación. Y hay un aspecto también muy importante. Es una información que solo tenemos nosotros, solo está en las farmacias. Y, por lo tanto, todavía adquiere mayor valor este tipo de información, ¿vale? Imaginaos qué fácil sería proteger que las FPs no saliesen de la farmacia si le damos un valor sanitario y útil a esa presencia de las FPs dentro de las farmacias. Bueno, el segundo de los ejemplos tiene que ver con otra de las actividades más conocidas y realizadas por el farmacéutico comunitario, que es ese consejo farmacéutico. Esa educación sanitaria breve, de entre 3 y 12 minutos, que está protocolizada y que asociamos a cada acto de dispensación o a cada consulta que nos hacen a pie de mostrador. Y hoy os voy a contar la acción que estamos realizando las farmacias de Castilla y León para mejorar las tasas de vacunación de gripe en la población de riesgo. Llevamos ya 4 años haciendo esta actuación desde las farmacias y mañana comenzamos la 5ª temporada. Todo comenzó en septiembre de 2020. ¿Vale? Nos ponemos en situación. Estábamos en medio de la pandemia, las mascarillas seguían formando parte de nuestro uniforme de trabajo, los centros de salud y los hospitales estaban totalmente colapsados y se aproximaba un invierno donde sabíamos que la gripe podía tensionar todavía más ese sistema sanitario. Y, por lo tanto, los farmacéuticos decidimos dar un paso al frente. Sabíamos que si éramos capaces de concienciar a los pacientes para que se vacunasen, una vacuna más supondría una gripe menos y, por lo tanto, rebajaríamos la carga asistencial que tenían los establecimientos sanitarios. Por lo tanto, lo que hicimos fue, nos reunimos con la Consejería de Sanidad, con la Dirección General de Salud Pública, con la Dirección Técnica de Farmacia y les propusimos utilizar de una forma activa las 1.600 farmacias de Castilla y León, aprovechando la accesibilidad que éstas aportan a la población. Y, además, utilizar la confianza que los pacientes tienen en esos 2.850 farmacéuticos que trabajan en ellas. Lógicamente, la idea les pareció estupenda.
Y nos pusimos a trabajar. Sabíamos que si queríamos hacer una buena campaña de concienciación y aumentar las tasas, teníamos que trabajar de una forma protocolizada. Teníamos que trabajar de una forma uniforme, que todas las farmacias hiciesen lo mismo y que además hubiese una formación específica a los farmacéuticos para que pudiesen resolver cualquier tipo de duda que pudiese tener la población de riesgo que acudiese a nuestras farmacias. De hecho, ayer nuestra presidenta del CONCIL pues, nos dio la formación con las novedades de este año. Otro aspecto muy importante es que queríamos potenciar la comunicación entre la farmacia y el centro de salud, que seguramente luego Teresa pues, nos reforzará esa importancia que tiene. Y nosotros teníamos un sistema de comunicación ya integrado dentro de receta electrónica. Dijimos, pues vamos a potenciarlo y vamos a utilizarlo, para que así también, tanto médicos como farmacéuticos, se den la importancia que tiene este sistema de comunicación. Y luego también éramos conscientes que necesitábamos registrar qué intervención hacía el farmacéutico, porque era la forma de poder evaluar cómo estábamos realizando esa intervención y poder ver si realmente mejorábamos esas tasas de vacunación. Para todo esto lo que hicimos fue un módulo una herramienta nueva, un módulo de campaña sanitaria que es un módulo ágil y rápido que lo que hace es que guía al farmacéutico a registrar la intervención que hace en esta campaña de concienciación de gripe. Y como os decía, está integrado en el programa de gestión y de receta electrónica. El módulo es muy sencillo, ¿vale? Cuando el paciente acude a nuestra farmacia a retirar su medicación, a través de la receta electrónica pasamos su tarjeta y si es una persona de riesgo, candidata a vacunarse, el médico nos envía un mensaje en receta electrónica de que el paciente es candidato a vacunarse. Rápidamente se abre el módulo de campaña sanitaria y comenzamos la intervención. Y comenzamos la intervención preguntando al al paciente si se ha vacunado de gripe. Y entonces registramos tres aspectos. Por un lado, resolvemos todas las dudas que pueda tener sobre la vacunación de gripe, haciendo esa labor de concienciación. Si el paciente nos dice que no quiere vacunarse, entonces registramos los motivos por los cuales no quiere vacunarse y si el paciente cuando acude a la farmacia ya se ha vacunado, pues entonces anotamos si ha habido algún acontecimiento adverso asociado a la vacunación que merecería revisar. Como os digo, es un sistema muy sencillo que se registra en menos de un minuto y que es muy intuitivo. Si el paciente que viene a la farmacia pues se le informa y se resuelven las dudas, pues pondremos paciente informado. Si ha pedido cita y todavía no se la han dado, pues estará pendiente de cita. Y si rechaza vacunarse, pues entonces al marcar se nos abrirá un desplegable donde podemos anotar el motivo por el cual no se rechaza la vacunación. Si el paciente cuando acude a la farmacia ya se ha vacunado, registraremos con qué se ha vacunado, porque se está vacunando simultáneamente de gripe y de COVID o de gripe y otras vacunas, y registraremos el tipo de reacción adversa o acontecimiento que ha tenido. Si no ha tenido reacción adversa, si ha sido leve, moderado o grave, y si ha sido grave, pues nos indica que también lo notifiquemos a través de Notificarram. ¿Cuáles son los principales resultados que hemos tenido de esta campaña? Bueno, pues os presento los resultados de la campaña 2023-2024, la del año pasado. Teníamos una población diana de 1.296.000 pacientes, ¿vale? Porque también en Castilla y León se incorporó a la población infantil. Y en los 3 meses que duró la campaña hemos hecho 1.031.909 actuaciones por parte de los farmacéuticos. Os he puesto ahí el número realmente grande porque realmente el número es impresionante. Esto demuestra la capacidad que tiene la farmacia para poder llegar a la población. Pero además esos números se traducen en casi 13.400 consejos diarios, o lo que es lo mismo, casi 650 intervenciones por oficina de farmacia. El 70% de esas actuaciones se produjo sobre población que cuando acudió a la farmacia, población de riesgo, todavía no se había vacunado y por lo tanto hicimos esa labor de concienciación. Y aquí quiero destacar la alta tasa de participación por parte de los farmacéuticos, donde todas las farmacias participaron, y sobre todo el reconocimiento de los pacientes que agradecían que fuese su farmacéutico de confianza el que le preguntase y le recomendase esa vacunación de gripe. Si miramos los datos sobre los pacientes que cuando vinieron a la farmacia ya se habían vacunado, pues vemos que las vacunas son seguras. El 99% de las pacientes no tuvieron reacciones adversas o estas fueron leves y transitorias. Pero también fuimos capaces de detectar 4 casos de acontecimientos adversos graves,
que son acontecimientos que además no habían sido registrados por ningún otro profesional sanitario que había estado en contacto con esos pacientes y que se registraron, lógicamente, al Servicio de Farmacovigilancia a través de Notificar. Cuando miramos qué pasa con los pacientes que rechazan la vacunación, fijaros que tenemos casi 70.000 notificaciones de por qué los ciudadanos de Castilla y León rechazan la vacunación. Una información fundamental para poder preparar las futuras campañas de vacunación, porque nos está indicando dónde deberíamos poner el foco para fomentar incrementar esas tasas de vacunación. Y a la pregunta de si hemos sido realmente efectivos, es decir, si es verdad que esa vacuna más es una vacuna menos, pues desgraciadamente tengo que deciros que no tenemos los datos. Lo que sí que sabemos es que Castilla y León tiene una de las mayores tasas de cobertura vacunal frente a gripe de toda España. Y si miramos las tasas de cobertura vacunal de los últimos años, vemos que desde que las farmacias se han involucrado de forma activa en las campañas de vacunación, esas tasas se siguen incrementando. Es verdad que no podemos atribuir este éxito solamente a los farmacéuticos, pero ahí están los datos y seguramente que hemos puesto nuestro granito de arena. Sí que tenemos los datos de la campaña 2021 y 2022. En esa campaña, 143.000 pacientes, intervinimos sobre 143.000 pacientes y de esos casi 80.000 acabaron en vacunación. Eso quiere decir que 6 de cada 10 pacientes que acudieron a la farmacia sin vacunarse acaban en proceso de vacunación, ¿vale? Y esto es algo totalmente reconocido por la Administración, que ya se está haciendo en Castilla y León, que ya se ha estado extendiendo por otras comunidades, como la semana pasada sabíamos que empezaba Cataluña, y que a través del Consejo General también se está trabajando en un protocolo común que permita el despliegue en el resto de comunidades. Al final hemos convertido a la farmacia en una red de vigilancia y promoción de la vacunación de gripe. Pero esa herramienta, ese módulo de campaña sanitaria, no solamente acaba aquí. No solamente lo usamos para esas campañas con la Administración, sino que puede tener otros muchos usos. Podríamos utilizarlo para la participación de cribados, donde fuese la propia Administración la que nos dijese sobre qué pacientes tendríamos que hacer la intervención. O podríamos utilizarlo para campañas de consejo farmacéutico, donde asociado a un medicamento o a un tipo de paciente supiésemos qué consejo deberíamos dar en cada momento, ¿vale? O el seguimiento de determinadas reacciones adversas, ¿no? Como cuando se nos pidió que siguiésemos si había alteraciones en los ciclos menstruales tras la vacunación del COVID. Acabo. Todos estos datos demuestran que esas novedades tecnológicas, esa digitalización, ese trabajo en red hace que muchos pequeños esfuerzos generan grandes resultados. Y ante la pregunta que os planteaba al principio de si podíamos hacer actividades de salud pública, no solamente demostramos que podemos hacer esas actividades de salud pública, sino que sería una auténtica irresponsabilidad no utilizar todo el potencial que tiene la Oficina de Farmacia. Muchas gracias. Bueno, pues yo vengo a hablaros del canal de comunicación que tenemos en Asturias entre las oficinas de farmacia y los centros de salud. Os voy a contar un poco de dónde partíamos, cuál fue nuestro objetivo, cómo desarrollamos el proyecto, qué resultados obtuvimos y unas conclusiones finales. ¿De dónde partíamos? Bueno, pues de un sistema de mensajería en receta electrónica que realmente no estábamos utilizando. ¿Por qué? Pues porque es un campo de texto libre, no se puede categorizar y porque el médico no tenía ni idea de que le había llegado un mensaje nuestro. Por otro lado, todo este proyecto surge sobre 2022. Os recuerdo que en 2020 fue la pandemia, que parece que ya nos olvidamos, y la accesibilidad a los centros de salud estaba tremendamente comprometida, no solo presencial, sino telefónicamente. Bueno, se hacía necesario establecer un canal de comunicación eficaz. Pero esto no es algo fácil. Desde la historia, desde que el hombre existe, ha hecho grandes descubrimientos para la humanidad, desde el fuego hasta la inteligencia artificial de la que más tarde vamos a hablar. Pero aún así no fuimos capaces de poder comunicarnos con el centro de salud. Allá por el verano de 2022, el presidente de nuestro colegio, Alfredo Menéndez Antolín, recibió un inquietante mensaje. Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte, Izan.
le estaban encargando conseguir la lista NOC de centros de salud y médicos con los que las oficinas de farmacia nos teníamos que comunicar. Para ello, contó con 2 agentes del COF de Asturias, que fuimos mi vicepresidenta Leticia Gómez de Segura y yo, la vocal de oficina de farmacia, que nos pusimos manos a la obra para conseguir esta misión imposible. Bueno, ya, ¿me para? Bueno, os voy a hacer spoiler, lo conseguimos. ¿Cómo desarrollamos el proyecto? Pues bien, desde la vocalía de oficina de farmacia lo que hice fue preguntarle a mis compañeros de otras comunidades autónomas si ellos, todos lo hemos intentado alguna vez, pero nunca ha llegado a cuajar. Pues sobre todo me interesé por qué es lo que había ido mal, para no repetir esos errores. Desde el servicio de farmacia de atención primaria, nuestros compañeros de atención primaria elaboraron un borrador de protocolo y nuestra Consejería de Salud hizo un análisis y valoración de la situación y coordinó las partes. Establecimos un grupo de trabajo del que formábamos parte médicos y farmacéuticos, tanto de la Administración como del Colegio de Farmacéuticos. ¿Qué hicimos? Revisar ese borrador que habían hecho nuestros compañeros de atención primaria y definir cuáles eran nuestros objetivos, cuáles eran los motivos por los que nos íbamos a poder comunicar con el médico, cuál era o cuál iba a ser el canal de comunicación y los indicadores que íbamos a seguir. Porque esto no se trataba de estar continuamente notificando, sino ver qué incidencias eran las que más notificábamos para poder ir a su origen y evitarlas en la medida de lo posible. ¿Cómo queda el protocolo de comunicación? Pues bien, el farmacéutico en la oficina de farmacia detecta una incidencia con el paciente. A través del sistema de mensajería de receta electrónica le envía un mensaje al médico. Es una comunicación directa entre el farmacéutico y el médico. Pero bien, ¿cómo sabe el médico que tiene que leer ese mensaje? En nuestro colegio, en el departamento de informática, elaboramos un formulario que luego os voy a enseñar. Cuando enviamos ese formulario, que se cubre en menos de 30 segundos, le llega un email a la unidad administrativa del centro de salud de nuestro paciente. El administrativo agenda una cita no presencial para nuestro paciente en función de la urgencia que nosotros hayamos determinado. Si es algo urgente y se traslada en la mañana, está resuelto en la misma mañana, y si es por la tarde, está resuelto en la misma tarde. Si es algo no urgente, tenemos un periodo de 72 horas de resolución. Cuando el médico llega a esa cita no presencial, accede a la historia clínica del paciente y lee el mensaje que nosotros hemos enviado. Y bueno, suele resolver la incidencia. Por si nada de esto funcionase, hemos conseguido un listado de teléfonos. Nos han puesto un teléfono exclusivo para cuando esto no funciona poder llamar como última opción para resolverlo. Esta es la interface desde la que accedemos a este formulario y este es nuestro formulario. Como veis, es muy sencillo, era una condición que nos llevase muy poquito tiempo cubrirlo. Solo tenemos que poner el centro de salud, la identificación del paciente, el motivo por el que nos estamos comunicando y si es urgente o no. ¿Por qué motivos nos podemos comunicar? Bueno, los 3 primeros. Localización del paciente, podemos haber tenido un error en la dispensación u otro motivo por el que tengamos que localizar al paciente. Superada fecha de renovación y superado margen de recogida. Esto es, me ha caducado la receta y no tengo medicación para la siguiente toma, o han pasado esos 10 días de validez legal de la receta y no tengo medicación. A partir de ahí, si os fijáis, pura atención farmacéutica, alergias, intolerancias, sospechas de reacción adversa, problemas de dosificación, duraciones de tratamiento incorrectas, interacciones, duplicidades, formas farmacéuticas inadecuadas. No podemos cambiar un sobre por un comprimido, pero sí podemos decir de forma urgente que nuestro paciente no puede tragar ese comprimido y nos lo van a cambiar por un sobre. Problemas con el uso de administración del fármaco, falta de cumplimiento, valorar abuso de dependencia, necesidad de cambiar el código de un efecto accesorio que no se adapta a las necesidades del paciente, desabastecimientos, prescripciones no incluidas, incidencias con visado y otros. Una parte fundamental de esto, de nuestro proyecto, fue la formación y el seguimiento del proyecto. Nosotros nos fuimos desplegando por áreas sanitarias. Asturias tiene 8 áreas sanitarias y nos fuimos desplegando de una en una. Previo al despliegue de cada área, los médicos y administrativos recibían formación por parte de los farmacéuticos de atención primaria, de un médico de la consejería y de la unidad administrativa, de los administrativos.
los farmacéuticos que pertenecían a ese área, que iba a entrar en funcionamiento, los formábamos nosotros. Nos desplazábamos a esas áreas sanitarias, los reuníamos y les dábamos la formación. ¿Cómo hicimos el seguimiento? Esto había que seguirlo muy de cerca para que saliera adelante. Decidimos hacerlo a 3 niveles, a nivel macro, meso y micro. A nivel macro, fijaros el interés que tenía Consejería, que era parte del orden del día de la Comisión de Seguimiento del Concierto, con nuestra directora general. A nivel meso, creamos una subcomisión solo para este proyecto, que estaba formada por un montón de personas, eran reuniones en las que había muchísima gente, pero quiero destacar sobre todo la figura del subdirector de Atención Primaria y del médico de Estrategia de la Consejería de Salud. Luego os digo por qué. Y a nivel micro, esto lo monitorizábamos día a día. Yo hoy todavía estaba revisando incidencias no resueltas. ¿Y cómo funciona esto? Pues cuando un centro de salud detecta que desde una farmacia no se está haciendo un uso correcto del protocolo, se lo comunica a la farmacia de atención primaria. La atención primaria nos lo comunica a nosotros al colegio y somos nosotros quien llamamos a nuestra farmacia. Si es al revés, lo mismo. La oficina de farmacia detecta que en un centro de salud no están resolviendo la incidencia por el motivo que sea, nos lo comunica al colegio, nosotros a la farmacia de atención primaria y la farmacia de atención primaria habla con su centro de salud. Esto parece una tontería, pero cada uno se entiende con los suyos y evita pues, muchas fricciones. ¿Cómo evoluciona el proyecto? Bueno, como os digo, nos fuimos desplegando por áreas sanitarias. Solo me voy a parar en el despliegue, en el inicio del protocolo. ¿Por qué? Porque iniciamos con 5 centros de salud de Gijón. Y estos 5 centros de salud los eligieron el subdirector de atención primaria y la médico de estrategia, porque conocen profundamente la atención primaria de Gijón. Y escogieron 5 centros de salud muy potentes, con grandes cupos, que funcionaban más o menos bien y que consideraban que podían ser influencers, para luego explicárselo al resto de centros de salud del área sanitaria y de área en área ir, bueno, pues evangelizando. En julio de este año finalizamos con la implantación en el último área sanitaria y toda Asturias ya puede utilizar este canal de comunicación. ¿Qué resultados hemos obtenido? En 18 meses de proyecto, los farmacéuticos asturianos hemos comunicado 43.145 incidencias. De esas 43.145 incidencias, un pelín más de la mitad eran urgentes, es decir, nuestro paciente no tenía medicación para la siguiente toma o tenía un problema de salud que le ponía en riesgo. El porcentaje de resolución fue de un 97,5%. Y diréis, ¿estos asturianos están todo el día notificando? Pues no. La media de incidencias notificadas en Asturias es de 111 en todo Asturias al día y participamos 354 oficinas de farmacia y 205 centros de salud. El 68,6% de las farmacias de Asturias hemos utilizado la herramienta, pero las 3/4 partes de las notificaciones las hemos hecho un 12,7% de las farmacias. Es decir, a veces queremos cosas y cuando nos las dan no las utilizamos. Aquí hay que hacer un poco de autocrítica. Y vamos a ver un poco las estadísticas de lo que más hemos tenido que notificar. Bueno, gana por goleada, la receta me ha caducado. Y hemos superado los 10 días. ¿Esto lo sabíamos todos? Sí, pero ahora hay una foto y no nos pueden discutir que esto es así. En un 15% de los casos lo hemos categorizado como otros. Bueno, esto cuando lo revisamos día a día nos damos cuenta que es que metemos en otros cosas que podríamos englobar en otras de las categorías. En todos los casos, excepto en uno, el visado de inspección. Cuando nació el proyecto no teníamos contemplado incluir el visado de inspección, pero vimos que se notificaban como otros muchas incidencias que eran correspondientes a visados y por eso lo incluimos como un nuevo motivo de comunicación. Problemas de dosificación, prescripciones no incluidas, desabastecimientos, duraciones de tratamiento incorrectas y necesidades de cambios de código o de efectos accesorios. Con todos estos datos elaboramos 2 pósters que llevamos a Infarma Madrid y al Congreso Nacional de Valencia. En ambos casos fuimos seleccionados finalistas y en el caso de Valencia pues nos dieron el premio a la mejor comunicación en oficina de farmacia. ¿Qué resultados? Hasta aquí los resultados tangibles, lo que podemos medir. Pero ¿cuáles son los resultados intangibles? Esto va mucho más allá. Sin lugar a duda, ha mejorado
nuestra relación con la Administración. No lo he podido traer aquí porque esto es de la semana pasada. En nuestra consejería ha puesto en marcha un nuevo proyecto que se llama Dormir sin pastillas, para iniciar la desescalada o de prescripción de benzodiazepinas para el insomnio en una corte de pacientes. En un primer momento no habían contado con nosotros, pero tras una reunión pues propusimos utilizar este canal para añadir un nuevo motivo que se va a llamar Dormir sin pastillas y, en caso de que detectemos la necesidad, poder canalizar al paciente al centro de salud y que quede registrada nuestra intervención. Hemos conseguido colaborar entre niveles asistenciales. Es muy necesario que colaboremos con la farmacia de atención primaria. Gracias a este proyecto, pues nos hemos tenido que hablar mucho y al final el roce hace el cariño. Hemos dado visibilidad al papel asistencial de la farmacia comunitaria y sabemos que somos una profesión muy querida por los pacientes, pero además ahora nos ven con mucha capacidad de resolución porque le estamos solucionando un montón de problemas. Y ven a la farmacia como parte del sistema. También ha servido de palanca para proyectos similares en otras comunidades autónomas. Hay un montón de colegios que nos están pidiendo este proyecto y que les echemos una mano a sacarlo adelante en su comunidad autónoma. Así que, esperamos que en breve alguno más se suba al carro. ¿Qué conclusiones sacamos? Pues 43.000 incidencias después, con un porcentaje de resolución del 97%, creo que podemos concluir que nuestro canal es eficaz, muy eficaz para la resolución de incidencias. La participación de la Administración, del colegio y de todos los implicados ha sido fundamental y es el punto de partida para otros proyectos, como por ejemplo este Dormir sin pastillas del que os hablaba. Y también estamos potenciando el uso de herramientas digitales en la farmacia comunitaria. Pero, como decía Séneca, ningún viento sopla a favor del que no sabe dónde ir. En todo este camino ha habido tempestades, pero si tenemos claro el objetivo y el foco, al final podemos con todo. Acciones de mejora, autocrítica. Pues intentar aumentar el número de farmacias que notificamos. Lo conseguiremos. Y si volviéramos a hacerlo de cero, creemos que sería mejor obligar a la capacitación para el uso de la herramienta, porque estamos viendo que muchas de las fricciones que existieron fue por utilizar la herramienta sin haber recibido la formación. Hasta aquí, misión cumplida. Nuestro equipo ha sobrevivido, además, así que estamos en disposición de prepararnos para la siguiente misión imposible y cualquier cosa que necesitéis, pues aquí tenéis nuestro contacto. Muchas gracias.